Os pongo en situación patio de una escuela de educación infantil. Una niña de 4 años, acompañada de otras 3 o 4, la sección femenina, acuden a mí, que estoy en ese momento cuidando patio, para decirme que un niño le ha dado un puñetazo en el corazón. Un puñetazo en el corazón es una cosa lo suficientemente grave como para ir a intervenir, claro. Bueno, a ver, empezamos a coeducar. ¿Qué ha pasado? Pues que Bruno me ha dado un puñetazo en el corazón porque yo quería jugar. Vamos a buscar a Bruno. Bruno, consciente de la gravedad de la agresión, está escondido allá debajo de un lugar y cuando me ve llegar empieza a poner cara de preocupación y de arrepentimiento. Yo no he sido. Ha sido Gerardo que me ha mandado. Bueno, vamos a buscar a Gerardo. Llega Gerardo y Gerardo, un poco más aguerrido, explica. Es que estábamos jugando y las niñas no pueden jugar. Bueno, ¿y por qué no pueden jugar las niñas? ¿A qué estabais jugando que las niñas no pueden jugar? A espías. A espías. Sofisticados. Sí. Digo, ¿y cómo es eso? ¿Que las niñas no pueden jugar a espías? No, solo pueden jugar los niños a espías. Y como en el infantil tenemos que tirar de recursos inmediatos, se me ocurrió la mayor tontería que se me ha podido ocurrir en la vida, pero se me ocurrió en ese momento. ¿Tú sabes quién era Mata Hari? Gerardo abre unos ojos así, dice, no. Digo, pues Mata Hari era una espía. Digo, pero menuda cacho espía que era. Digo, una espía, espía. ¿Y tenía pistola? Pregunta Gerardo. Digo, pues claro que tenía pistola, como todas las espías tendría pistola. ¿Y de qué color era? ¿Blanca o negra? Claro, menos mal que no me preguntó si era rosa. Digo, pues sería negra como las pistolas. Digo, pero bueno, en cualquier caso no sé si tenía pistola o no, tampoco es necesario. Lo que quiero que sepas es que las espías también pueden ser mujeres. Así que ala, danzando y a jugar. Bien, valga esta introducción para explicar que todavía se necesita coeducación y que la coeducación está absolutamente en todos los rincones y que debemos aprovechar cualquier cosa para introducirla. Y esto, me imagino que a Gerardo seguramente algo le haya quedado. No sé si algún día se acordará de Mata Hari. Espero que cuando la oiga nombrar le interese el tema. Yo tengo dudas si caminamos hacia una igualdad real. A mí me parece que se ha acercado mucho el universo de las niñas, se ha acercado mucho al de los niños, considerando que ese es el bueno, y no ha habido un acercamiento a la inversa. No ha habido un acercamiento del mundo de los niños al de las niñas, porque las niñas son en función de lo que son al respecto de los niños. Los niños tienen muy claro que no quieren ser niñas. Y a las niñas las estamos enseñando a que para ser buenas tienen que ser como niños. Buenas me refiero, entendedme lo que quiero decir con buenas, ¿eh? Entonces ahí creo que se está produciendo una descompensación tremenda. Hay niñas cada vez más agresivas, por ejemplo, pero no hay niños cada vez más tiernos. El uso no sexista del lenguaje es básico, y es básico por una cuestión. Ya no digo que el uso no sexista del lenguaje sea básico para la igualdad, que lo es. Digo, como criterio para saber si un sitio web es coeducativo, es básico este primer punto, que a los 3 segundos de cargar la página ya sé qué tipo de lenguaje utiliza, porque sabemos bien de sobra que las personas que estamos trabajando por la igualdad, lo primero que hacemos es querer que nuestro lenguaje transmita igualdad. Trabajar por la igualdad, para la igualdad, no es más que una actitud ideológica ante la vida, es posicionarte ante la vida y por lo tanto quieres que tu lenguaje transmita tu posicionamiento ante la vida. Por eso, cuando abro una página web, un sitio web que se dice coeducativo y sin embargo usa un lenguaje, hace un uso sexista del lenguaje, yo sé que es mentira, que puede querer disfrazarse, pero que no es verdad, puesto que no transmite igualdad ya desde lo más básico, que es nuestro lenguaje, por el cual construimos el mundo y por el cual entendemos el mundo también. Por lo tanto, si no lo construyo en igualdad y no lo entiendo en igualdad, no puedo tener un sitio coeducativo.
La educación para la igualdad solamente se puede hacer desde determinadas ideologías. Y no hablo de ideologías políticas, hablo de ideologías de vida. Hay ideologías de vida que es imposible que hagan coeducación. El uso no sexista es el primer paso. Si veo que el sitio web tiene un uso no sexista, hace un uso no sexista del lenguaje, pues ya sigo mirando. Si hace un uso sexista, yo ya no miro más, ya hice el análisis, 3 segundos. Rapidito y fácil. Por lo tanto, un blog que se considera coeducativo, por lo tanto, un sitio que se considera coeducativo, uno de sus objetivos es la visibilización. Una de las primeras visibilizaciones de mujeres actualmente es quién está detrás del blog, quién está detrás de ese sitio, quiénes hacemos ese sitio web, ese portal, lo que sea. Tenemos que visibilizarnos. Tiene que tener respeto a las actuales leyes de igualdad. Si el blog se burla de la palabra igualdad, ya no me vale. Si el blog critica las leyes que tenemos actualmente para la igualdad, ya no me vale. Si el blog dice que solo con las leyes ya lo tenemos todo, tampoco me vale. Porque todo eso son filtros que me hacen ver realmente quién está detrás y si tiene potencia para educar para la igualdad o no. Y lo digo porque algunos blogs coeducativos, incluso foros que se llaman por la igualdad, en realidad se han escondido detrás de este nombre, sobre todo foros, y estoy pensando también en páginas de Facebook y demás, se han escondido detrás de este nombre precisamente para boicotear todo el trabajo para la igualdad. Hay que tener mucho cuidado con eso. También es verdad que no hay que entrar nunca al trapo porque se pierde energía y no merece la pena. Y la energía, también me enseñaron, creo, porque yo era muy de letras, pero bueno, también me enseñaron, no sé si era la materia o la energía, pero daba igual, que nunca se acababa, que era como que se reciclaba. Mentira, la energía vaya que sí se acaba, la mía por lo menos. No sé si es que va para otra persona o qué, ojalá sea así, porque si no. Tiene que tener una crítica a las desigualdades basadas en el sexo de las personas. Tiene que ser crítica con esas desigualdades. Es decir, la persona que hace un blog, que hace un sitio, que hace un portal, tiene que tener la formación suficiente para ver las desigualdades por razón de sexo y, por lo tanto, reivindicar la igualdad. Si no ve las desigualdades, mal me va a enseñar, mal me va a aportar nada para trabajar por la igualdad. Tiene que tener atención y respeto a la diversidad sexual. Eso es fundamental. No hay nada más que ver en un sitio que se dice coeducativo a qué se refieren cuando hablan de familia. Y si la familia es la de Ikea, con perdón, es decir, hombre, mujer, niño, niña, todos rubios, altos y con los ojos azules, ¿qué dices tú? ¿Dónde los habrán sacado? ¿De Badajoz? No creo. Me da la impresión, bueno, y de aquí tampoco, perdonad que os diga. O sea, tampoco me vale. Si eso es la familia, si la familia se escribe con mayúscula, no me vale. La familia es minúscula. Siempre la familia ha ido en minúsculas.